Bienvenidos a En el Límite. Hoy no analizamos titulares. Hoy analizamos el movimiento de las piezas antes de que el tablero se desplome. Y es que les voy a decir algo que muchos no se están atreviendo a decir en voz alta. Lo que está pasando hoy con Raúl Castro, con Cuba, con el Caribe entero, ya lo vimos antes, ya lo vivimos. Ya sabemos cómo terminas. Lo vivimos en Venezuela y terminó en el 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro. Lo que está pasando con Raúl Castro no es una acusación más, es una sentencia táctica. Estamos viendo la misma jugada que derribó a Maduro el 3 de enero. Y es ahí donde debemos entender el tablero geopolítico. Quédense, porque hoy vamos a entender paso a paso por qué el tablero del Caribe nunca, pero nunca va a volver a ser el mismo. Estamos ante el movimiento de piezas claves que van a desencadenar en la libertad de Cuba como un precedente muy exclusivo. Si analizamos todo analíticamente, sin polarización política, porque cuando estamos en un espacio de análisis, debemos ser de una manera objetiva. El 3 de enero es una fecha en que Maduro cayó, no es una fecha de presión, es el día en que el régimen se terminó. Todo este bloque gira alrededor de ese hecho. Para entender lo que está pasando hoy en Cuba, hay que entender lo que pasó en Venezuela. Hay que entender el 3 de enero. Ese día no fue un accidente, no fue una serie de eventos que coincidieron por casualidad. Fue el resultado de una presión que se fue construyendo capa por capa durante meses. Una presión que el mundo vio, pero que muchos subestimaron hasta que fue demasiado tarde para el régimen. ¿Qué tipo de presión? No discurso, no sanciones de papel, presión técnica, inteligencia satelital que trazaba cada movimiento, bloqueo de rutas financieras que sostenían al régimen por fuera de los canales formales, control de cadenas de suministros críticas y aislamientos logísticos. Y cuando ese nivel de presión alcanzó su punto crítico, el 3 de enero, Maduro cayó. El régimen que parecía inamovible, que había sobrevivido a elecciones, acciones, protestas masivas y presión internacional durante años, se terminó. Aquel 3 de enero, el manual de instrucciones del autoritarismo cambió para siempre en esta región. La impunidad dejó de ser una opción. Tengan ese dato en la cabeza, porque lo que se está aplicando hoy con Cuba es exactamente el mismo manual. Y el manual que ya sabemos que funciona. Y lo tenemos con hecho precedente. Venezuela 3 de enero del 2026. Una fecha que va a resonar durante décadas y que va a ser histórica porque son hechos que van a desencadenar en la libertad de un pueblo suprimido por más de 50 años. Que es Cuba, o sea, es un pueblo que ha sufrido 50 años por un narcorrégimen dictatorial impulsado por los Castro y que termina hoy en Díaz-Canel. Entonces la pregunta más que todo es: ¿Cuba igual a Venezuela? Y yo se lo respondo con otra pregunta. ¿Importa si son iguales? Si están usando el mismo manual, claro que importa. Miren las similitudes operativas, no ideológicas, operativas. Primero, la decadencia económica en Venezuela. El régimen sobrevivía sobre una economía artificialmente sostenida con control de divisas y flujo de dineros paralelos. Cuando esos flujos se cortaron, el régimen crujió. Cuba opera con el mismo esquema, la misma arquitectura de dependencia, los mismos puntos de quiebre. Y si lo analizamos profundamente, el segundo punto es la estructura de inteligencia.
y esto es lo que muy pocos analistas mencionan, los aparatos de seguridad de Cuba y Venezuela no son paralelos, están interconectados, han operado como un sistema integrado durante décadas. Cuando Venezuela cayó el 3 de enero, esa red no desapareció, se comprimió, se retrajo hacia Cuba. Y hoy esa red está siendo presionada desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. Y vamos más allá. El esquema de presión. Lo que USA aplicó en Venezuela, esa combinación de presión financiera, legal e internacional que terminó el 3 de enero, ese mismo esquema está siendo desplegado hoy sobre Cuba, con ajuste, con mayor sofisticación, pero es la misma arquitectura. No se trata de ideología, se trata de logística operativa. La red que sostuvo a ambos regímenes opera bajo un mismo esquema de presión y ese esquema ya probó que funciona el 3 de enero. Cuba no es Venezuela, pero el manual que derribó a Venezuela ya está siendo ejecutado en La Habana. Y es que tenemos que analizarlo desde fondo, visitas como agentes de la CIA a La Habana, conversaciones con el régimen, parecido a Venezuela, y ahí es cuando entra el factor Nimitz. Y es que es muy importante, este factor va a ser el más importante de todo esto. Y ahí es un tema muy extenso, y es que hay un elemento en este tablero que lo hace todo más claro. Un elemento que si conocen la historia militar y diplomática de esta región ya saben exactamente lo que significa. El USS Nimitz está en el Caribe. Un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos no aparece en tu zona por accidente. No es un ejercicio de rutina sin contexto. Es diplomacia de fuerza. Es la forma en que las grandes potencias les dicen al mundo, sin discursos, sin comunicados, sin reuniones de gabinete, que hay reglas que ya no se van a seguir ignorando. Buque USS Nimitz. Imagínate la magnitud de lo que se está llevando. Y fíjense en el momento, no llega antes del 3 de enero en Venezuela por casualidad. El despliegue de fuerza y la presión técnica van juntos. Son partes del mismo manual. El Nimitz en el Caribe le está diciendo algo muy concreto a los actores de esta región. El tiempo de impunidad se terminó. Las reglas del juego cambiaron y lo que pasó el 3 de enero en Venezuela no fue un caso aislado. Fue una demostración de lo que se viene. El Nimitz en el Caribe no es una amenaza. Es un recordatorio de que los tiempos de impunidad se terminaron. Es el mismo reloj que marcó el final de la era Maduro. Ahora apuntando a La Habana. El reloj ya está corriendo y no se va a detener hasta la caída del régimen cubano. Lo que pasó en Venezuela el 3 de enero desencadenó la libertad de un pueblo suprimido más de 50 años, como lo es Cuba. Y aquí es donde quiero hacerle un llamado a ustedes. ¿Dónde estamos entonces? Venezuela cayó el 3 de enero porque USA desplegó el mismo manual que hoy está usando con Cuba. Presión técnica, presión financiera, presión logística y diplomacia de fuerza. Un manual que probó que funciona. Y hoy ese mismo manual está activo en el Caribe. Las piezas se están moviendo, el tablero está cambiando y la historia se está escribiendo ahora mismo en tiempo real. Mientras ustedes están conectados aquí, no son espectadores pasivos. Son testigos de un momento histórico para el mundo y especialmente para el pueblo cubano. Quiero leerlos en los comentarios ahora mismo. Una pregunta. ¿Creen que el modelo que terminó con Maduro el 3 de enero es el mismo que veremos aplicarse en La Habana? Los estaré leyendo.
Hasta la próxima.